Eh, Pensaría que si todos estamos listos. Bueno, nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar. Hoy tenemos a un gran conferencista que nos va a dar una charla bastante interesante. Él es médico graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Trabajó 11 años en la integración avícola más grande de Costa Rica, que es la corporación Pipasa, donde comenzó como veterinario de campo y reproducción e incubación, hasta llegar a ser el asistente del vicepresidente de producción. Durante los años 2004 y 2007 fue el gerente de servicios técnicos de Embrex Inc. para la región del norte de Latinoamérica y Caribe. En el año 2008, con la adquisición de Embrex Inc. por Pfizer, Salud Animal pasó a ocupar el puesto de gerente de servicios técnicos para Latinoamérica, antes de asumir su actual posición de director de servicios técnicos en el departamento de Global Biodevices y automatización de Zoetics. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista el doctor Tarcisio Villalobos. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Jamesway por la invitación a participar en sus seminarios. Voy a compartir. Mientras nos comparte, nuevamente también dar la bienvenida a nuestro director en consultoría, el doctor Keith Brownwell, que nos va a acompañar desde el inicio de la conferencia y en la parte final, en la zona de preguntas, también para ayudar en este sentido. Okay. Bien, pueda, doctor. Muy bien. Muy bien. Esta presentación fue una recopilación de dos presentaciones que se hicieron anteriormente por dos colegas nuestros, Joshua Daines y Chris Williams, y para adaptarlo a la necesidad de la temática de los seminarios de Jamesway, yo decidí que la versión en español tuviera otro título, y este título que lo conectara con los temas que vamos a desarrollar. Y lo llamamos consideraciones que impactan la vacunación en la incubadora. Muy bien. Una de las primeras cosas que tenemos que tener, que me gustaría comenzar, con la cual me gustaría comenzar, es por qué es que se inicia la vacunación en la incubadora. Y esta práctica se inicia en la década de los 70, cuando la necesidad de controlar la enfermedad de Marek era muy urgente debido a las pérdidas que se estaban experimentando en la industria. Y la solución que hubo para ello fue el surgimiento de vacunas asociadas a células que podían ser aplicadas en la planta de incubación. En esta diapositiva, lo que se mira es un gráfico donde en la parte negra es todas las pérdidas que se estimaron hasta al inicio de la década de los 70 que se estaba experimentando en la industria por la enfermedad de Marek. Y en la parte derecha, en la parte gris, es las proyecciones de cómo esa enfermedad podría haber progresado debido a la diseminación del agente infeccioso. Eso, para algunas personas, llegaron a estimar que ha repercutido en tener 2.000 millones de aves que no han muerto debido a el desarrollo, a la evolución normal de diseminación de la enfermedad. Por eso es que se inicia la vacunación la vacunación en la planta de incubación. Esta enfermedad de Marek es muy conocida de todos ustedes, espero. Es altamente infecciosa. El problema que genera es que produce una inmunosupresión. En algunos casos se ven signos neurológicos con parálisis, en otros casos son lesiones cutáneas, y en aquellos casos en las aves que viven por más largo tiempo son la incidencia de lesiones tumorales. Para algunas han calculado
dependiendo de los sistemas económicos que utilicen en las estimaciones, que esta enfermedad todavía sigue siendo una fuente de pérdidas de alrededor de 1 millardo o 1.000 millones de dólares al año. En otra referencia que vi, hablaban de 2.000 millones. Lo importante creo que es que sigue siendo una patología que requiere ser controlada, como muchas de las otras. Con respecto a la patogénesis, el virus se libera en las escamas de las plumas, es inhalado por las aves, capturado las partículas virales por los macrófagos pulmonares, ahí genera una viremia y pasa a la bolsa de Fabricio. En la bolsa de Fabricio infecta los linfocitos B, causa una citólisis que lleva como consecuencia a una inmunosupresión y después también por una viremia alterna infecta linfocitos T y de ahí en adelante entra en latencia. Dependiendo de los estrés en que el animal vaya a encontrarse en los diferentes momentos de producción o de manejo que se le hagan, puede reactivarse y generar una parálisis y es como mencionamos hace un momento, en animales de larga vida o más de 50 días de edad en pollos de engorde, la presencia de tumores y el virus vuelve otra vez a circular de forma libre en el ambiente. Es muy difícil que un animal de producción normal en la industria avícola mundial actual no tenga una exposición al virus de Marek. Está en todo lado. La gran diferencia es que el animal no desarrolle una patología durante el periodo de producción y se pueda maximizar sus rendimientos. De aquí, uno de los factores importantes en el control de la enfermedad, además de tener una vacuna, además de tener una cepa que es adecuada, también importa la técnica de vacunación. Este es un trabajo que data del año 2001, ya tiene 19 años, pero es pionero en demostrar cómo entre las dos técnicas de vacunación, utilizando una vacuna de Rispens, una en ovo, que es la columna en color azul, y la otra en forma subcutánea, que es la columna de color dorado o amarillo dorado. Y esto que se ve aquí es el porcentaje de protección. Cómo la técnica de vacunación, usando la misma vacuna, con las mismas dosis, en ovo tiene una protección desde el primer día de edad, mientras que en la vacunación subcutánea le toma más tiempo, como se mira acá en esto. Son casi 5 días que un animal vacunado en forma subcutánea ya le toma para poder desarrollar una respuesta inmune que le dé un nivel de protección aceptable. Y eso me mete un poco dentro del tema de la vacunación in ovo. La vacunación in ovo es una de esas técnicas que permite una inmunización y protección temprana. Con el advenimiento de vacunas de nueva generación utilizando vectores o vacunas recombinantes donde el virus de Marek, HVT, tiene insertos para enfermedades como Gumboro, Newcastle, laringotraqueitis, influenza aviar. Esto ha favorecido que se pueda dar una mejor respuesta a esos otros insertos dentro del virus de Marek. Otra de las ventajas que tiene es la disminución del estrés de los animales porque la manipulación individual ya no se hace. Aquí hay una diferencia de conceptos importantes. Dentro de los sistemas de vacunación que nosotros tenemos en avicultura podemos hacer una diferenciación entre aquellos sistemas de aplicación masiva con control individual de la dosis o sin control individual de la dosis. La vacunación in ovo tiene control individual de la dosis, la vacunación subcutánea tiene control individual de la dosis. Pero en la vacunación in ovo,
el estrés sobre el embrión y sobre el ave, sobre el embrión es menor debido a la velocidad con que se hace la aplicación. En la aplicación subcutánea, el estrés sobre el ave, debido a la manipulación, es mayor. De ahí que también una ventaja es que es más fácil poder movilizar los animales de la granja hacia la granja en promedio de 2 a 4 horas más temprano. Eso si no hay que hacer una vacunación con alguna vacuna oleosa, dependiendo del desafío en los diferentes países. Otra ventaja es el volumen. Se pueden vacunar de 25.000 hasta 60.000 huevos por hora en alguna máquina, dependiendo de la configuración de la bandeja de huevo que se utilice en esas incubadoras. Muy bien. Pero bueno, a lo que veníamos, la vacunación esencialmente es una técnica de prevención de enfermedad que utiliza un animal sano. Nosotros necesitamos, para que haya una buena eficiencia de las vacunas, un animal sano para comenzar. De ahí que ustedes van a encontrar que en casi, si no son todas las vacunas que vamos a aplicar, que sean vivas, modificadas, en sus etiquetas pueden leer, debe ser aplicado en aves sanas. Desde la perspectiva de la incubadora, nosotros tenemos un rol muy importante en generar animales sanos, porque lo que se haga con el huevo, lo que se haga con el proceso de incubación, lo que se haga con el pollito recién nacido, va a impactar directamente sobre la habilidad de esos animales a maximizar las vacunas que recibieron en la incubadora y levantar la inmunidad que necesitan. Por eso, para tener animales sanos, necesitamos una calidad de pollito buena. Necesitamos que el nacimiento sea lo mejor posible y que esto repercuta en que la mortalidad temprana sea la más baja posible. Desde lo que se puede hacer por prácticas en la incubadora, hay 4 elementos que inciden directamente sobre la calidad del pollito y la salud del animal. Los procesos de vacunación que se aplican, cómo se hagan, la calidad del huevo que llega a la incubadora desde el inicio, luego el lavado y desinfección de los equipos que entran en contacto directo con el huevo o el pollito, y la ventana de incubación, que esta ventana de incubación es un poco la ventana del desarrollo embrionario al momento de la transferencia y la ventana del nacimiento cuando ya los huevos han sido ubicados en las máquinas nacedoras. Muy bien, hablando sobre la calidad del paquete de huevos, aquí en inglés le dicen paquete, pero es la calidad de los huevos que se reciben. Una de las primeras cosas es lo obvio, lo que a simple vista no debería de incubarse. Huevos con una gran cantidad de excrementos en la cáscara, huevos que están quebrados, huevos que son deformes, huevos que tienen la acumulación de materiales orgánicos de otras fuentes, huevos cuya estructura de la cáscara está comprometida. Todos estos tipos de huevos son fuentes para que el embrión no se desarrolle bien, para que el embrión tenga problemas para el intercambio gaseoso desde el inicio, se van a dar mortalidades embrionarias y de ahí se vuelven más susceptibles a ser contaminados durante el proceso de incubación. Tenemos técnicas, y esto es fácil, tenemos técnicas para hacer control de calidad de la calidad de los huevos que se reciben. La primera, la más obvia, fue la inspección visual. Otra que es la ovoscopía para detectar
fisuras, microfisuras en la cáscara. Otra es la luz ultravioleta o la luz negra que usan para ver si ha habido manipulación de la cáscara limpiándola y quedan residuos orgánicos que se puedan ver y ustedes puedan determinar, eso no se debe incubar. Y esta otra que estoy mencionando, que se está mostrando acá, es una de tinción de la cutícula como una herramienta de control de calidad. Esto lo que aplica es un colorante que se adhiere a proteínas y luego un dispositivo específico que mide la intensidad del color que se adhiere y con eso se puede calcular el grosor de la cutícula y esa es otra forma de determinar si los huevos fueron limpiados, si los huevos fueron con un material abrasivo. Muy bien. ¿Qué es crítico de controlar en la calidad de los huevos? La contaminación, la que se pueda ver. Es importante que cada una de las plantas de incubación conozcan cuáles son los estándares de descarte que deben de tener para todas las diferentes edades de lotes de reproductoras que tienen, o las condiciones específicas de las ciertas granjas donde las instalaciones tienen ciertos problemas. Ustedes deben conocer cuál es el estándar de descarte que pueden aceptar por cada una de esas fuentes de huevos. Se debería tener protocolos de muestreo de huevos y una frecuencia para hacerlo, de tal manera que puedan ustedes asegurar que esa calidad microbiológica del huevo que entra a la planta de incubación vaya a estar bajo control. Esto tiene especialmente importancia en muchos de aquellos países donde ya se está haciendo la incubación y la producción de carne de pollo libre de antibióticos y la presión de la opinión pública es hacia tener productos de origen avícola que no tengan en el proceso de producción la utilización de antibióticos en algún momento. Otra de las cosas a tener en consideración es las temperaturas de transporte desde la granja hasta la planta de incubación. Debería ser en un movimiento continuo sin incrementos de temperatura. Debe ser con disminución hasta llegar a la planta de incubación. Y durante el almacenamiento en la planta de incubación, esa temperatura de almacenamiento, una vez llegado el punto al cual se debe mantener conservados los huevos, no debería variar. Y aquí me hacían una observación de cambios de temperatura de entre 1 y 2 grados Fahrenheit pueden impactar sobre diferencias en los nacimientos. Lo mismo, estrategias de ubicación de los carritos de huevos cuando se almacenan. Debe haber una adecuada distribución en los cuartos de almacenamiento de los huevos para que permita que haya una separación entre los carros y el aire pueda circular entre ellos de tal forma que haya un descenso de la temperatura uniforme. Si van a incubar huevos que son sucios, si van a incubar huevos que han sido lavados, tiene que haber una segregación de esos huevos con respecto a los otros huevos que tienen una mejor calidad. Si estas cosas se hacen, si se tiene control de esas cosas, ustedes pueden ya tener una visión de antemano si van a tener problemas o no. Si nada de eso se hace, muy probablemente pueden llegar a proyectar que van a tener un cierto descenso en el nacimiento, porque haya habido contaminación, porque haya habido mal manejo de las temperaturas del huevo en el transporte, porque haya habido mal manejo del almacenamiento de los huevos en los cuartos fríos. Esas cosas, si tienen conciencia de que han sucedido, puede permitirles a ustedes predecir que van a haber un impacto sobre lo que se espera del nacimiento y la calidad, como se menciona especialmente cuando hay una alta carga microbiana en las cáscaras. Bien,
Esto es un gráfico para mostrar el impacto teórico por contaminación bacteriana. Asumiendo que se reciba en un carrito de 15,000 huevos, un 0.5% de huevo sucio o huevo de piso. Aquí lo que llama la atención es que la materia orgánica asociada al huevo sucio permite que las bacterias tengan una proliferación en la cáscara de entre 20,000 unidades formadoras de colonia hasta 2 millones. Mientras que un huevo limpio puede tener entre 500 y 10,000 unidades formadoras de colonia por cáscara. Con este rango tan amplio de crecimiento bacteriano en el huevo sucio, cuando se hacen los cálculos entre lo que es lo mínimo y lo máximo y se promedia y se agrega entre lo mínimo y lo máximo que puede obtenerse de un huevo sucio, teóricamente de este volumen de huevos antes de entrar a la incubación, el 49% de la masa total de bacterias viene de los huevos de piso, de los huevos sucios. Posteriormente, durante la incubación, la cáscara limpia es un medio muy agreste donde las bacterias no crecen. No hay sustratos, no hay nutrientes de los cuales poder sostener un crecimiento bacteriano. La tendencia normal en huevos limpios es que la carga bacteriana va a reducirse para el día del momento de la transferencia. De 500 y 10,000 unidades formadoras de colonia pasa a ser de 5 a 100 o en el rango de las centenas. Pero no más de eso, porque es un lugar agreste para crecer para las bacterias. En forma contraria sucede con el huevo sucio. A través de la incubación, teniendo humedad, teniendo temperatura y teniendo nutrientes, la explosión y el crecimiento bacteriano es monumental. Como máximo 2 millones puede llegar a tener hasta 20 millones al momento de la transferencia. Entonces, el huevo al final de la primera fase de incubación, de los 18 a los 19 días, la carga bacteriana de estos 15,000 huevos iniciales, el 99% puede ser originada por lo que se haya multiplicado en los huevos sucios. Bien, esto es para tener una idea de cuánto podría impactar un huevo de mala calidad microbiológica ingresando a los sistemas de incubación industrializados como los que se utilizan actualmente en la avicultura moderna. Hablando sobre la incubación y sobre la ventana de nacimiento y ventana de incubación, para nosotros desde el punto de vista de la vacunación in novo, en edades de transferencia de 18 a 19 días de edad, ustedes pueden ver en estas 3 líneas que están acá en diferentes colores, cómo la dinámica de población de crecimiento de los embriones cambia dependiendo del momento de la transferencia. Y su desarrollo embrionario y su uniformidad va a estar determinado principalmente por cómo son las prácticas de incubación para obtener la mejor uniformidad de ese desarrollo embrionario. Lo que estos tiempos diferentes de transferencia me dicen que las poblaciones de embriones pueden tener un desarrollo embrionario más pequeño a una edad de transferencia de 18 días, más grande a los 18 días 12 horas y todavía más grande a los 19 días. Y siempre habrán poblaciones, colas dentro de esta distribución normal de embriones de tamaño más grande y embriones de tamaño más pequeño. Esto es relevante para la vacunación in novo porque aquellos embriones de tamaño más pequeño tienden a tener un compartimiento del líquido alantoideo más grande y el riesgo de hacer una inyección en ese compartimiento es mayor y las vacunas que son con base en virus de Marek HVT, cuando se aplican en ese compartimiento del líquido alantoideo son mucho menos efectivas. Aquí es para mostrar cómo una vez que los huevos han sido transferidos a las máquinas nacedoras
y esto gracias a la colaboración de la gente de Jamesway por la gráfica. En las 36 horas después de la transferencia, un parámetro importante que nos ayuda a determinar el mejor momento para poder sacar los pollitos es la revisión 12 horas antes del momento en que se supone que deben de nacer. Y hay diferencias entre lotes jóvenes y lotes viejos, que aquí han alrededor del 65 al 75%. Y en lotes adultos, a las 12 horas antes del nacimiento, de completar el nacimiento, entre un 70 a un 80%. Claro, esto también depende del tipo de máquina que ustedes utilizan en sus plantas. Aquí tal vez la ayuda de nuestros amigos de Jamesway a que ustedes puedan determinar cuáles son los valores que mejor se ajustan a las condiciones que ustedes tienen en sus implantes de incubación, les va a ayudar a tener también una mejor calidad del pollito. Y una vez establecido esos parámetros, para ustedes va a ser, para la gran mayoría, es más fácil poder llegar y decir, tenemos un problema de incubación, tenemos un problema en que los parámetros con los cuales han sido incubados estos huevos no están llegando a lo necesario o es una máquina en particular. Otra cosa es la ubicación. La ubicación, ¿a qué nos referimos con la ubicación? En que hay bandejas de huevo que, dependiendo del punto donde se pongan dentro de la máquina nacedora, van a ser mejor ventiladas que otras. Otras van a tener más problemas para disipar el calor durante el periodo del nacimiento. Y de ahí que sea importante conocer cuáles son los patrones de eclosión que se dan por canasta. Entonces, una uniformidad de eclosión por canasta dentro de una máquina es una buena señal. Y luego, si esos huevos que son de un mismo lote de reproductoras repiten el mismo patrón de nacimiento en diferentes máquinas, quiere decir que sus máquinas están estabilizadas, están haciendo las cosas de una forma adecuada. Si hay cambios en esa uniformidad, son señales que se pueden interpretar para hacer movimientos de corrección de los equipos, de los parámetros que se han establecido en las diferentes máquinas. O decir que es un problema de un lote reproductor en particular. Entender cuál es la relación entre la posición de los huevos en la máquina incubadora y a la cesta de nacedora en la cual fue colocado dentro de la máquina, también es una forma de poder tener un mejor control sobre la calidad del pollo que se vaya a obtener. Y una cosa importante, bueno, hay muchas que son importantes, pero la uniformidad del proceso de la transferencia y la metodología que se debe aplicar tiene que ser consistente, de tal forma que todos sus operarios tengan la vista entrenada a un mismo proceso y sea para todos muy fácil, casi de forma intuitiva, reconocer algo es anormal, porque ya tiene consistencia en la metodología que se aplica. El otra área es la desinfección. Aquí se ven canastas de huevos de nacedora, canastas para pollitos, para huevos en la nacedora, que supuestamente están limpias, ya están dentro de la máquina. Y aquí pueden ver, y si no lo ven bien, déjenme ver si... ¿No? Es lo anterior. Ya. Esto se supone que está limpio y no lo está. Un compañero mío de trabajo decía, bueno, si algo está
¿Qué tan limpio tiene que estar? Tiene que estar tan limpio como que una persona tenga la confianza de voy a usar una canasta como mi mesa para ir a comer. Pero si mi mesa para ir a comer es esta canasta, que con esta cantidad de meconio o excrementos es donde yo voy a comer, no va a ser un lugar adecuado. De igual manera, la limpieza tiene que ser tal de que intuitivamente usted diga yo puedo estar limpio. Acá esta es una mesa de transferencia de un sistema de vacunación Innovo. La mesa blanca, aquí es donde se colocan las canastas y todo esto ha caído de las canastas que se colocan en estos rieles. Esto es evidencia de que el proceso de lavado y limpieza de esas canastas ha sido muy malo. Importante de cosas a tener en consideración en el lavado de las bandejas, la temperatura del agua que utilizan. Mucha gente a veces no usa agua caliente, pero lo recomendado es usar agua caliente. Y el agua caliente tampoco tiene que ser muy caliente. Hay rangos de temperatura entre 57 y 63. Tal vez la pregunta es, ¿y por qué? Porque hay bacterias como Salmonella que dependiendo del contenido de materia orgánica que la rodea, si las temperaturas no llegan a más de 40, más de 43 grados centígrados, ella logra sobrevivir. Por eso hay que subir como mínimo a 50. Ideal estar en 57. Y 63. ¿Por qué no más? Primero, porque hay un costo energético asociado al calentamiento. Y segundo, a 65 grados centígrados llegan ustedes a temperaturas de coagulación de proteínas, como lo que se hace en una pasteurización. Pero en una pasteurización el tiempo de contacto es pequeño y no se llega a producir coagulación de proteínas. En el lavado de las bandejas con materiales que estén ahí, residuos de yema, residuos de albúmina, residuos de tejidos de embriones, materia fecal, esas proteínas a 65 grados coagulan y entonces se van a volver más duras y se adhieren con más firmeza al plástico, lo que lo hace más difícil de remover, además de que tienen un impacto sobre la vida útil del plástico. La utilización de detergentes con hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio, más la combinación de hipoclorito de sodio en la solución de lavado es relevante. Especialmente hay que prestarle consideración cómo yo debo mantener una concentración adecuada. Calculen en la fórmula que tengan del desinfectante que la concentración de cloro esté entre 50 y 20 partes por millón y el componente asociado a los hidróxidos es el que va a estar en la concentración adecuada usualmente para hacer una buena limpieza. Hay la práctica de aplicar una desinfección cuando las canastas o las bandejas de huevo han sido completamente lavadas de amonio cuaternario en una proporción de 800 partes por millón. Importante es no usar el material inmediatamente después de que esté lavado mientras se mantenga húmedo, porque bacterias pueden volver a crecer y tener actividad en presencia de agua. El otro factor a considerar es la calidad del agua. Importante a tener en consideración, la calidad del agua que ingresa a la planta de incubación puede variar en cualquier momento. De nuevo, puede variar en cualquier momento. Si es agua municipal, habrá momentos en donde algunos municipios harán algunos tratamientos y si no lo hacen, en algún momento la acumulación de la falta de limpieza puede impactar la calidad del agua que está recibiendo. Si es una fuente de un pozo local o de otro sitio donde se toma, dependiendo de las condiciones ambientales, época de lluvia o época seca, pueden impactar sobre la calidad de esa agua que están bombeando hacia la planta de incubación. Es necesario tener un sistema de control de calidad del agua
de forma constante y inspeccionar el funcionamiento de los equipos de tratamiento. No se puede dejarlo de un equipo, ya no se puede uno confiar de que ya porque se tiene una planta de tratamiento de agua, ella va a estar haciendo su trabajo todo el tiempo. Requiere la constante supervisión y análisis de la calidad del agua que se está obteniendo de esas plantas de tratamiento, para que se puedan hacer correcciones antes de que sea muy tarde y se tengan consecuencias en la calidad del pollito o el grado de contaminación que se pueda diseminar dentro de la planta. Otro factor es los sistemas de ventilación. Los sistemas de ventilación son muy buenos sistemas para distribuir en forma aérea cualquier cantidad de materia orgánica, perdón, mucha cantidad de materia orgánica, elementos, partículas que pueden sustentar el crecimiento bacteriano. De ahí que es relevante para una mejor calidad del ambiente donde se incuban los huevos, que los sistemas de ventilación tengan una limpieza y desinfección periódica, usando materiales de aislamiento, haciendo cambios de filtros y usando diferentes tipos de filtros dependiendo de la necesidad del área donde se esté trabajando. Hay que tener la planificación de actividades de limpieza y desinfección de los sistemas de ventilación en algunas cosas que son diarias, otras son semanales, otras pueden ser mensuales. La limpieza de sistemas de las aspas, de los abanicos, de los ventiladores puede ser una actividad diaria cada vez que se hace nacimiento. Tiene que ser así. Otros ductos de ventilación pueden ser planificados, tener una limpieza mensuales. Aquí este es un sistema de aire acondicionado y calefacción en una planta que está inmediatamente después de la sala de nacimiento. Lo que miran aquí a la derecha es la acumulación de plumón que viene de los pollitos recién nacidos, y el color rojo es debido a la aplicación de vacuna contra coccidia. Y ven cómo se acumula, cómo es una gran acumulación en estos filtros. Como norma, los sistemas de ventilación del cuarto de pollito necesitan un cambio de filtros y una desinfección diaria. Es su parte más sucia en el proceso de incubación. Así que requiere un tratamiento diario. Bien, ahora hablando un poco más de equipos de vacunación por aspersión, por ejemplo. Aquí lo crítico de nuestros equipos de vacunación por aspersión es mantener las vacunas que se van a utilizar que estén separadas de aquellas que se van a aplicar en ovo para aquellas incubadoras que tengan sistemas de vacunación in ovo. ¿Por qué? Porque si por error un virus respiratorio se es inyectado en una vacuna que va a aplicar en ovo, lo que se va a suceder es una gran mortalidad de embriones. No hay un virus, una vacuna contra virus respiratorios que hasta el momento se pueda utilizar con el virus íntegro para ser aplicada en ovo. Las que hay usan virus recombinantes, y eso sería un error garrafal. Ya ha pasado. También la aplicación de vacunas vivas de bacterias o exclusión competitiva, eso si se mezcla con lo que se va a vacunar in ovo, puede causar un detrimento en la calidad de los pollos, de los pollitos que van a nacer. Utilización de fregaderos y áreas de trabajo separadas. También separar lo que son los recipientes, las jeringas y tubos que se utilizan para uno y otro. Importante es limpiar las superficies de trabajo con una dilución de cloro 1:20, o lo que sería el cloro normal que estamos esperando utilizar es un cloro que tiene de un 5 a un 6% de concentración. Hacer una dilución 1:20 es lo que podría dar
una concentración para un tiempo de contacto rápido y una desinfección muy alta de las superficies donde se trabaja. En términos de la vacunación en spray, también, la calidad de las canastas de pollito, de las cajas de pollito, es relevante, especialmente porque se va a crear una turbulencia por la aplicación, por aspersión de la vacuna. Y si esas cajas de pollitos tienen suciedad, se pueden arrastrar y hacer la diseminación en presencia de humedad de las bacterias que estén ahí residentes en las cajas sucias, y eso va a favorecer la infección entre los animales dentro de esa caja. El control de la humedad en la aspersión se puede ver si los pollitos permanecen acurrucados por 20 o 30 minutos, quiere decir que los bañaron. No los asperjaron, los bañaron. Y esto no es conveniente. Así que esto también les sirve como un punto de control de calidad para asegurar que se disminuye el riesgo de infecciones. Bueno, ya habíamos mencionado que la calidad de limpieza de las canastas de los pollitos. En términos de la vacunación in novo, para aquellos que tienen este sistema dentro de sus plantas de incubación, esta parte aquí se llama la unidad de desinfección, donde se ponen los líquidos de desinfección, la solución desinfectante, el agua destilada, el alcohol. Este es un tanque donde se usa la solución desinfectante durante el proceso de inyección, un tanque más grande. Idealmente, cada vez que esto se termina de utilizar, estos tanques de líquidos deben ser lavados y desinfectados y colocados con la boca hacia abajo. Aquí pueden ver, por ejemplo, en estos tanques, esta parte aquí tienen un grifo de dispensación de los fluidos, se remueve porque estos grifos tienden a producir un biofilm, y eso con el tiempo puede ser una fuente de contaminación para las inyecciones. Los grifos deben ser lavados con alcohol, como lo mencioné. No debe de haber residuos de vacunas en las líneas de conducción una vez que se termina el proceso de vacunación. La máquina, los componentes deben estar libres de compuestos orgánicos una vez que se ha terminado de hacer toda la inyección durante el día, y debe almacenarse en un sitio donde haya una cierta circulación de aire que permita la evaporación de la humedad remanente debido a la limpieza. Estos son ejemplos de algunos de esos elementos. Por ejemplo, aquí en este contenedor hay residuo de cáscara. Estos los que le mencioné hace un rato, es la formación de biofilm en el grifo de dispensación de algunos de los tanques que contienen algunos de los fluidos para ser dispensado. Y al final de operación, por ejemplo, los tubos de conducción deberían lucir como este que está acá, pero ven aquí que hay unos de color azul, quiere decir que todavía permaneció vacuna de la inyección anterior para el siguiente día. Esto no es una buena práctica de manejo. Para aquellos que tienen, muchos que se tienen todavía vacunación subcutánea, esta técnica de vacunación es específica para aplicar vacunas vivas o vacunas inactivadas. Es un sistema que da una velocidad de inyección entre 1800 a 2500 pollitos por hora o por hora. Algunos aluden que pueden llegar a 3000 pollitos por hora, pero
depende también del nivel de cansancio que tenga el operario. Aquí lo relevante es que la vacunación subcutánea no tiene desinfección constante de sus agujas y es de relevancia el estar muy vigilantes en el cambio de agujas durante la operación. Las recomendaciones andan alrededor de un cambio de aguja cada 1000 pollitos, pero dependiendo del grado de enfermedad que tengan o del grado de desafío a ciertas enfermedades en algunas partes del mundo, pueden bajarlo hasta uno o cambiar una aguja cada 500 pollitos. Y recuerdo un caso de un cliente que está en la isla de Madagascar, que ellos cambiaban una aguja cada 300 pollitos porque tienen una enfermedad en las reproductoras que se transmite verticalmente y sabían que con la inyección de la vacuna subcutánea podían transferir esa enfermedad a muchos de las aves que estaban procesando. No utilizar vacunas con las puntas dobladas o con dromas, porque eso va a crear una mayor lesión en el tejido del ave, que lo somete a un estrés y lo hace comprometer su habilidad para tener una mejor respuesta a la vacuna que se le está aplicando. Otro de los fenómenos que impactan sobre la vacunación en la incubadora es el área de preparación de la vacuna. Y esto aplica para cualquier sistema de vacunación que tengan ustedes en sus plantas de incubación. Esta área de preparación de la vacuna tiene que ser limpia, ordenada, tiene que tener superficies de preparación de la vacuna que no sean porosas, que no atrapen materia orgánica. Tienen que tener espacios donde poder trabajar confortablemente y el operario pueda muy bien diferenciar y controlar la mezcla de las vacunas con los diluyentes. Hay nuevas opciones de baños de descongelación de vacunas, como estos que son de acero inoxidable y cubiertos con membranas que facilitan la fácil remoción y limpieza. Hay algunas compañías donde toman esto y lo llevan a un nivel más alto y han incorporado campanas de flujo laminar. En la entrada del laboratorio de preparación de la vacuna han puesto alfombras con adhesivos para capturar las materias orgánicas que pueda traer el operario al interior del cuarto de preparación de la vacuna. Los pisos de ser de concreto y de superficie rugosa, muchos han usado pisos con revestimiento de pintura epóxica para eliminar la porosidad. Otra de las cosas que es relevante para hacer es el muestreo microbiológico. Es importante conocer cuál es la carga microbiológica de la agua en los grifos donde se toma agua para diferentes operaciones de limpieza o preparación, la superficie de trabajo, los baños de descongelación, tomar muestras de la vacuna preparada aleatoriamente para tener una idea de si se está haciendo bien, ventilación, los sistemas de ventilación, los paquetes de refrigerante que se utilizan para transportar las vacunas. Todas estas cosas que pueden traer una carga de gérmenes que potencialmente pudieran llegar a ser patógenos para nuestros animales durante el periodo de incubación. Es un sistema de control de muestreo, ayuda. Y esto ya es específicamente en la máquina de vacunación Sinovo. ¿Por qué? Porque estas máquinas de vacunación Sinovo, lo mismo que las máquinas de vacunación en forma subcutánea, lo mismo que las máquinas de aspersión de vacuna, entran en contacto directo con el embrión o con el pollito. Y si ellas están sucias, van a transmitir suciedad. Y al final, eso compromete la calidad del animal.
y un animal que, que va a desarrollar enfermedad en los primeros 3, 5 días, es un animal que nosotros vamos a perder, pero también perdemos la eficiencia de la vacuna que se le aplicó. Durante los procesos de operación, es importante tener un muestreo o un monitoreo del personal y el desempeño de cómo lo hacen. Es muy fácil cuando uno se siente en una zona de confort, seguir haciendo algo, pero si constantemente se está haciendo recorridos sobre el personal que ejecuta actividades claves, esto ayuda a que se refuerce la necesidad de hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que la presencia de supervisión es de importancia para tener un control en la calidad de la ejecución de estos procesos de vacunación dentro de la planta de incubación. Por ejemplo, una de las actividades que lleva mucho esfuerzo físico en la vacunación in ovo es remover la bandeja de huevos de los carritos de las incubadoras para ponerlos en la máquina. A cierto momento, eso puede que el operario esté cansado y entonces deje caer los huevos sobre la máquina. Eso crea fisuras. El tiempo en que un carrito está fuera de una incubadora, entre 15 y 20 minutos, la masa, recuerden que a ese momento ya cada uno de esos pollitos al momento de la transferencia puede estar generando entre 190 hasta 200 miliwatts de calor por huevo. En una masa de huevos de un carrito de la incubadora hacia la nacedora, si se deja estacionado, si no se mueve y no se procesa en 15, 20 minutos, los huevos del centro pueden llegar a tener temperatura de la cáscara hasta de 106 grados Fahrenheit. Y eso no es bueno. Estas prácticas ayudan a asegurar la calidad del proceso que se está haciendo en la vacunación. Muy bien. Hay que prestar atención a los primeros huevos que se inyectan y que son transferidos, la temperatura de la cáscara de esos huevos cuando se inyectan, cuando es vacunación in ovo. Pero también hay que prestar atención al entorno de la sala de transferencia con respecto al flujo de aire. Y esto es válido para las otras cosas también. Las otras técnicas de vacunación que se utilizan en la planta de incubación. No se quiere que vaya a haber aire viciado del nacimiento que vaya en un contraflujo hacia ambientes más limpios como las salas de incubación. Hay que tener atención a las puertas para que las puertas estén cerradas, para que los pasillos sean herméticos, para que las presiones sean lo que se espera. Todo esto ayuda a que haya una mejor diseminación de los aires dentro de la planta y esto para que prevenga el movimiento de aire sucio de un ambiente contaminado a un ambiente más limpio. La ruptura de huevos hay que removerlas. Procesos de los pisos, los pisos que si no están lisos, las vibraciones con cargas de huevos con cáscaras calientes pueden generar fisuras y estas cosas van a impactar sobre la calidad del pollito y el rendimiento que se vaya a obtener. Esto es un ejemplo de posición de herramientas de inyección en un equipo de vacunación in ovo. Esto es un error de vacunación en una máquina que está desajustada. Si pueden ver acá, esta primera aguja es un perforador, esta segunda aguja es la aguja que deposita la vacuna. Esta aguja doblada dentro de esta herramienta de inyección es una indicación de que la aguja de vacunación fue la que hizo la perforación de la cáscara y eso no debe suceder. Este ejemplo que se muestra acá
lo que quiere mostrar es cómo el diámetro, este es un diámetro normal de una aguja de perforación, este es un diámetro anormal que indica que la perforación fue hecha por una aguja de vacunación. Y aquí la protección del embrión, la calidad del embrión, se está dada porque un perforador hace su penetración de la cáscara y se queda en la cámara de aire, y luego la aguja de vacunación es la que desciende y le entrega la vacuna al embrión. Esa aguja de vacunación nunca entra en contacto con la superficie de la cáscara del huevo. Y por eso se ayuda a proteger mejor la calidad microbiológica del embrión. Hacer este tipo de error es aumentar el riesgo de que se transfiera la contaminación de la cáscara al interior del embrión. Esto es un error, un problema asociado con vacuna que se está cayendo sobre los huevos inyectados. Eso necesita ser controlado. Esta es una fuga del líquido desinfectante en la máquina de vacunación. Esto tampoco debe suceder, hay que controlarlo. Esto es una falla de una aguja obstruida donde no deposita vacuna. Esto es un error de vacunación que puede llevar a un error de vacunación. Y si ustedes hacen los cálculos, un huevo no vacunado en 165 o en 84 les va a dar un porcentaje de error de vacunación que ya es alto, no es aceptable, más del 1%. Hay que adherirse a las técnicas asépticas en la preparación de la vacuna, cualquiera que sea el sistema de vacunación que estén usando en la planta de incubación. Por aspersión, por vacunación subcutánea, por vacunación in novo, la técnica de preparación de la vacuna tiene que ser aséptica. No es, y el impacto que va a tener va a ser sobre son tantos animales como el volumen de vacuna preparada pueda inyectar o pueda vacunar. Si su gente le falta, y aquí hay que reconocer una cosa, mi mamá era maestra y siempre me decía que el que pretende educar diciendo las cosas una sola vez y esperar que los alumnos, por haber escuchado eso una sola vez, vayan a actuar de acuerdo a lo que se les instruyó, es un mal maestro. Porque necesita repetición, se necesita reforzar el concepto. Entonces, la capacitación no puede ser única, tiene que ser repetitiva y tiene que constantemente estar siendo evaluada para saber si nuestro personal requiere ser reentrenado o si hay personas nuevas que entran a trabajar y requieren desarrollar la habilidad mejor para hacer un proceso que sea amigable con la calidad del huevo, del pollito que se va a enviar a la granja. Los análisis, todos los análisis que utilicen, que no sean papel ignorado, tienen que servir de retroalimentación para tomar acciones que lleven a hacer correcciones dentro del proceso de incubación en la planta. Y aquí 3 cosas relevantes. Importan dentro de las muchas otras cosas que hemos hablado que impactan la vacunación y la calidad de la vacunación que se haga en la planta de incubación. Importan las personas, importan la estabilidad de los procesos que se estén haciendo, e importan los parámetros con los cuales se van a medir para tener una idea de si se están haciendo bien o si se están haciendo mal. Entonces, las personas que preparan la vacuna, las personas que hacen la carga de huevos, las personas que hacen la transferencia, todas estas personas requieren tener una adecuada instrucción, requieren un refuerzo en una base regular. Los procesos tienen que estar bien entendidos, tienen que haberse modificado dependiendo de las circunstancias donde se estén operando.
los procesos tienen que estar adaptados a la realidad de nuestra planta de incubación, la elevación, la temperatura, el ambiente, si es muy húmedo, si hay 4 estaciones, si son solo 2 estaciones. Y los parámetros que nos permitan a nosotros decir, oh, esto es muy alto, esto es muy bajo, algo está funcionando mal. Son puntos claves y coinciden que los puntos claves son 3P, personas, los procesos y los parámetros que nos ayuden a hacer una evaluación para levantar la alerta sobre si algo está bien o se puede mejorar. En forma de resumen, la calidad del huevo desde que llega a la planta de incubación, su proceso de incubación, las prácticas de limpieza y desinfección en la planta, ya sea de los equipos, ya sea de las paredes, ya sea de los materiales que se utilicen. Los equipos de vacunación que ustedes utilicen, cualquiera que sea, uno de ellos o la combinación de estos 3, que son los más comunes en las plantas de incubación, todos estos detalles de cuidado a estos elementos es lo que va a dar como resultado final una mejor calidad de pollito. Y esta calidad del pollito es lo que impacta sobre un rendimiento máximo en la inversión de las vacunas que fueron aplicadas. Muchas gracias. Me pasé, creo que 3 minutos, Mauricio. Gracias. Tranquila, Héctor, estuvo perfecto. Muy buena presentación. Perfecto. Entonces, después de esta genial presentación, vamos a dar inicio al panel de preguntas. Les recuerdo, los que deseen hacer más preguntas está en la parte de abajo, en el apartado de Q y A. Ahí pueden hacer sus preguntas y serán respondidas. ¿Empezamos, doctor? Cuando quiera. Primera pregunta. ¿Considera usted que la cáscara de huevo es estéril? No. La cáscara del huevo no es estéril. Empezando porque la ovoposición va a suceder al final de un punto común entre el tracto gastrointestinal y el tracto reproductor. Y el huevo va a salir por la cloaca y la cloaca es también por donde sale el material fecal. No hay un huevo estéril. Siempre va a tener una carga bacteriana. Correcto. Que pueda ser más baja es lo ideal, eso sí. Y el huevo está diseñado evolutivamente para lidiar con una carga bacteriana que le permita tener una adecuada incubación. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el número de unidades formadoras de colonia permitido? ¿En qué? Depende de qué. Sí, habría que revisar bien en cuestiones de la pregunta si nos pueden especificar en qué. Supongamos lo que estaría hablando para entrar al proceso de incubación. En cáscara de huevo. Sí. En cáscara de huevo pueden llegar hasta 10.000 unidades formadoras de colonia. 10, no 10.000. Eso sería extremo. Honestamente, es en el orden, la magnitud es de 10 a la 2. Correcto. 4 por 10 a la 2, 5 por 10 a la 2, que esos son cientos de unidades formadoras de colonia en cáscara. ¿Ya? Cuando se llega a pasar a los niveles de miles, ya la calidad de cáscara microbiológica puede estar comprometida. Es correcto. Y esto nos puede afectar pues todo lo que es el proceso de incubación. Todo lo demás. ¿Cuál es la vacuna? Cuando se vacuna Innovo, pero hay un sexaje en sala de proceso, ¿hay un ahorro del tiempo? No. No para los plazos de 2 a 4 horas que yo mencioné durante esta presentación. Para eso, no. Porque el tiempo de sexado sí va a retrasar más la llegada de ese pollito a la granja de engorde o a la granja.
cualquiera que sea el tipo de granja. Pero es un estrés menos. Es diferente cuando usted tomó todos los pollitos, los vacunó en forma subcutánea, los puso en una caja, y antes de eso ya los habían manipulado y los habían hecho tirado para los diferentes embudos que recogen el sexaje. el género, el sexaje. Durante Es un estrés menos, pero en términos de tiempo, de lo que yo mencioné, ya ahí no se va a obtener esa ganancia. Correcto. ¿Cuál sería el impacto sobre la mortalidad embrionaria, el choque térmico de la temperatura del huevo, huevos sudados? Ese sí me agarró como fuera de base, porque el número no me lo sé. Porque un huevo sudado, si hay un huevo sudado, para mí lo que más me preocupa del huevo sudado es que esa condensación lo que hace es empujar las bacterias que estén residentes alrededor de los poros de la cáscara y las tira hacia adentro. Correcto. En un mundo ideal, las membranas de la cáscara sirven de filtro, las capturan ahí y no deberían pasar más allá de ahí. Pero la realidad es que sí pueden pasar más. Exactamente cuánto la condensación de humedad en la cáscara impacta sobre la mortalidad embrionaria, eso no me lo sé. No, así el número, decirle es 0.7%, es un 3% más de mortalidad embrionaria que se va a dar por condensación, no lo sé. Tal vez ya esté publicado, pero yo no lo sé. Es correcto. O sea, siempre hay que tener en cuenta, pues, cierto, que los huevos es una estructura totalmente porosa y cualquier efecto de humedad o condensación que se le dé sobre ellos, pues va a ingresar bacterias, lo que posteriormente nos va a afectar la calidad del pollito o bien del proceso de incubación. No obstante, le voy a preguntar a Kit. Yeah. Hey, Kit. Yes. I have a question for you. One attendee asked, when you have these sweating eggs during the process for the humidification or condensation, you can estimate the percentage of affected about this in the pull out. What percentage would have on the hatch? Correct. A lot. It's hard to say. A lot of that would depend on your any bacterial contamination you have. You know, obviously, if you have some contamination on the shell surface of the eggs, any sweating, it's going to be much worse because it gives an avenue for the bacteria to spread and, you know, affect the eggs. And, you know, and if you have a very sterile, clean egg, which is hard to find, but if you have a very sterile, clean egg and you get some sweating, you're probably not going to have much of an effect. So it kind of basically, if you don't have a very sterile environment, you have bacterial loads on your shell surface, the sweating will just make it worse. So it's hard to say an exact number. Just know that if you have some contamination and you sweat, it's going to be worse, the effects, but I don't have an exact number for it. Correct. Do you have any numbers for that, or Tarcisio, do you have any numbers for that, or is it kind of the... No, that was exactly the same type of answer I give it. I don't know exactly what is the impact. Too many variables. Exactamente, digamos que Kit está también de acuerdo con lo que veníamos diciendo. El cuestión del porcentaje de cuánto va a afectar esto en calidad y cantidad de pollito a nacer va a variar mucho en cuestiones de qué tenía la cáscara en ese momento, cómo es tu proceso en sí y cuánto está húmedo el huevo. Entonces, digamos que es una respuesta que puede variar un poco. Doctor, ¿cuál es el impacto de no utilizar antibiótico junto con la vacuna del Marek? El impacto, vamos a ver. Sería como al revés. No. Podemos hablar de dos impactos. Sí. No utilizar antibiótico en la vacuna de Marek es positivo para que las vacunas asociadas a células tengan un ambiente adecuado, más adecuado. ¿Por qué? Porque algunos de los antibióticos mezclados con las vacunas de Marek cambian la constitución del pH o, por ejemplo, en el caso de la gentamicina, tiene un efecto directo sobre la síntesis de proteína dentro del fibroblasto
de pollo donde está el virus vacunal, y eso afecta la estructura de la membrana del fibroblasto. Cuando se afecta la estructura de la membrana del fibroblasto y el virus sale de la célula, es un virus que es menos eficaz en inmunizar. Cuando el fibroblasto está intacto y la vacuna de Marek dentro del fibroblasto se inyecta en el pollito, ese tiene un mayor porcentaje de éxito de inmunizar el ave. Entonces, no tener antibiótico favorece el ambiente para que las vacunas asociadas a células tengan una condición más favorable por los fluidos. De la otra parte, si ustedes necesitan tener antibiótico para vacunar al día de edad o in ovo, algo hay con la calidad del huevo. Todo lo que hablamos anteriormente impacta en este momento. La utilización de antibiótico al momento de la transferencia, a la utilización del antibiótico al nacimiento, va a tener un impacto sobre la calidad del pollito al día de edad. Y si lo tiene es porque algo más tenemos que hacer. ¿Hay algún problema en la reproductora? ¿Hay algún problema en la incubación? Pero específicamente para esa pregunta, el no utilizarlo favorece una condición química más agradable para las vacunas asociadas a células. Siguiente pregunta. ¿Qué hace que haya mayor replicación del Marek HBT cuando se aplica 3 días antes, a diferencia de cuando se aplica la vacuna en el día 1 de nacido? Es interesante y bueno, voy a darle gracias a la persona que hizo la pregunta. Nosotros teníamos la misma interrogante. En el año 2015-2016, un grupo aquí de la Universidad de Carolina del Norte hizo un trabajo sobre cómo impacta el HVT vacunado in ovo comparado con respecto a la vacunación subcutánea. La parte interesante que ellos lograron encontrar fue que durante la vacunación in ovo y en esos 3 días antes del nacimiento, los animales que recibieron esa vacuna en el huevo desarrollaron una mayor cantidad de linfocitos comparados con los vacunados en forma subcutánea. Y no solamente una mayor cantidad de linfocitos, sino que también una diferenciación de linfocitos en unos porcentajes que eran similares a los de pollos de 1 semana y 2 semanas de edad. De ahí que los resultados asociados con este gráfico que mostré de protección más temprana, de lo que hasta ahora nosotros hemos podido entender, se debe a la estimulación de una mayor cantidad de linfocitos durante los últimos 3 días del periodo de nacimiento por la vacunación in ovo y a una diferenciación de esos linfocitos en CD4, CD45 o linfocitos citotóxicos, linfocitos cooperadores, diferentes linfocitos, que es tan grande como lo que tiene un pollito de un día de edad o dos, de 1 semana de edad o 2 semanas de edad. Tercero, se vio que ante una estimulación repetida de un antígeno extraño que se llama KLH, Lipid Hemocyanin, que cuando hay una revacunación, los vacunados in ovo tuvieron, comparados con los vacunados, con los que tenían control negativo subcutáneo, tuvieron una respuesta humoral más elevada a la segunda exposición. En resumen, lo que hemos visto es que al vacunarlo in ovo y dárselo 3 días antes del nacimiento, ha favorecido una mejor respuesta celular y un
y una mejor respuesta humoral. Es por eso. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad del embrión adecuada para realizar la vacunación Innovo? Varía entre los 18 días de incubación y los 19 días de incubación. Bueno, esos son en términos generales, de los 18 días a los 19 días. Hay una diferencia con respecto a la eficiencia de la vacunación Innovo en esos rangos de edades de incubación. Y depende mucho de el refinamiento del proceso de incubación que se tenga en la planta. Hay incubadoras que tienen 17 días, 12 horas, y tienen un proceso de incubación tan bien controlado que el tamaño del embrión cuando llega a ese momento llega a ser de un grado lo suficientemente bueno como para garantizar que toda la vacunación que se haga en ovo es efectiva. Hay otras incubadoras que tienen 18 días y tienen una población de embriones tan pequeños que vacunarlos a esa edad es no efectivo. Bajo condiciones normales, y con la normalidad digo un proceso de incubación controlado, de 18 días de incubación hasta 19 días de incubación, es el periodo aceptable para vacunar en ovo, con un desarrollo embrionario de una escala de la que nosotros tenemos una escala que tal vez sea diferente, pero nosotros llamamos entre 3 y 4, grado 3 y 4 de desarrollo embrionario. El máximo de nuestra escala es 7 y está cerca del nacimiento. Entonces, un grado de desarrollo embrionario de 3 y 4 con días de incubación entre 18 y 19 es lo que andamos buscando. Perfecto. Doctor, ¿cree usted que la edad de la reproductora influye en la edad de la vacunación Innovo? Influye. Lamentablemente no tengo cómo mostrar, tengo otro gráfico, pero sí influye. Sí influye. Bueno, en un experimento con reproductora de 48 semanas de edad, a los 18 días y medio de transferencia de incubación, había un 30% de huevos que fueron vacunados en el líquido amniótico y un porcentaje más alto en era como un 60% en el líquido amniótico y un 40% en el cuerpo del embrión. A las 58 semanas de edad, 10 semanas más tarde, con 18 días y medio de incubación, los porcentajes eran casi 50 y 50%. 50% inyectados en el líquido amniótico y 50% inyectados en el cuerpo del embrión. Sí hubo una diferencia. Pero igual, los dos sitios de inyección son buenos para tener una respuesta inmune y una inmunización. Son adecuados. ¿La edad cambió? Sí. ¿Cómo tener certeza de que esto siempre se vaya a hacer efectivo? El proceso de incubación tiene que estar controlado. Con un lote de reproductoras de 58 semanas, los parámetros de incubación tienen que ajustarse para tener un buen, adecuado desarrollo embrionario al momento de que se haga esta inyección, esta vacunación. Perfecto. Aquí hay una pregunta, a ver si nos puedes ayudar, si no también le preguntamos aquí. Si tenemos máquinas multicarga y etapa única, ¿cuál es el tiempo correcto de transferencia? Bien, miren. Yo voy a contestar de lo que yo conozco por la vacunación in ovo que se hace. Para mí el tiempo correcto de transferencia sigue siendo igual entre 18 y 19 días. Usted podría hacer una transferencia más temprana, como dice un amigo mío que se llama Ron Meyerhoff, que está en Holanda. El embrión puede dejar de ser volteado en una máquina incubadora
a los 14 días de incubación. Y de ahí no volver a necesitar más volteo. Usted podría hacer una transferencia temprana antes de los 18 días. Pero si usted necesita hacer una transferencia temprana y observa mejores resultados, quiere decir que algo anda mal con su máquina incubadora. Porque Sí, sí. si le funciona transferir temprano, quiere decir que la nacedora trabaja mejor que la incubadora. Algo anda mal con la incubadora. Correcto. Bien. Y si transfiere tarde, más de como 19 días, es lo opuesto. Si usted necesita transferir tarde y obtiene mejor nacimiento, quiere decir que su máquina nacedora está mal calibrada, porque se ve beneficiado con una mejor incubación que tiene en la máquina incubadora. Para resumir la respuesta, la transferencia venga de máquina multietapa o de etapa única, sigue siendo entre 18 y 19 días. Correcto. Creo que también... y el impacto depende de que también se haga el proceso de incubación en máquina multietapa o en máquina de una sola etapa. Creo que también la pregunta iba orientada también, doctor, como al proceso en sí de hacer la transferencia. ¿Cuánto debes tardar ¿Sí? en pasar una incubadora a la nacedora? No en días de incubación, sino como tiempo de proceso. Bueno, si usted toma en consideración lo que se mostró en la presentación de que en 20 minutos con un carrito estático, Sí. la temperatura puede llegar en cáscara hasta 106 grados Fahrenheit, ya eso le da más o menos una idea de qué tan rápido tiene que hacerse. Correcto. Por un carrito no puede estar ahí, pero creo que ese proceso en total de ya una máquina, creo que, no, mejor le lo dice aquí, creo que hablan como 1 hora o 2 horas. Una hora, menos de 1 hora. Hey, No, Kit. menos. Kit, could you help me? We have a question here about if you use multi-stage machine or single stage, what is the recommended time for do the transfer, the process transfer? The recommended time. Yeah. Well, we still want the embryo at the proper stage of development, but typically with our multi-stage, we have a wider hatch window, so we don't have as uniform of embryo age at the time of transfer. So I think typically in the multi-stage, we can't get away with doing them later. Like I know sometimes single stage people can do even as late as 19 days and get that good embryo. In the multi-stage, we typically can't do that. We have to be able to close because that hatch window, we get a big range. Yeah, perfect. But about the time of the process to do the transfer the incubator to the hatching machine, maybe 1 hour or 2. Oh, one of the time. Well, that would depend a lot on on how you're transferring, what you're doing during transfer, and I mean we want that time period to be as short as possible, obviously. Yep. But once they come out of the machines, the biggest variable is not the machine they came out of; it's the process of transferring them, from the multi-stage into the hatchers. Sí, creo que pues como nos respondió el doctor Tarcisio en un principio, que también abordó el tema de cuándo se hace la transferencia, si en el día 18 y 19, creo que también abarcaba la pregunta como tal, pero creo que los tres coincidimos que en el proceso de transferencia debe hacerse un proceso, digamos, lo más rápido posible, obviamente conservando, pues, digamos, la calma y la calidad del proceso, no ir a afectar, como decía el doctor, que el proceso no nos vaya a fracturar los huevos. Además, pues que eso nos va a traer problemas más adelante. Esto también va a depender y es bastante importante que el área que esté para hacer el proceso de transferencia tiene que estar, digamos, a un clima, digamos, óptimo para evitar lo que decía el doctor, que se nos caiga la temperatura del embrión demasiado rápido. Doctor, siguiente pregunta. ¿Cuál sería el plan de rotación de desinfectantes ácidos y básicos para el lavado de bandejas? ¿Cada cuántos días rotar los desinfectantes? Eso puede ser entre, creo que mencionaba, es cada
máximo cada 3 semanas, bueno, o puede ser menos de cada 3 semanas. Del desinfectante normal se pasa a utilizar uno que usualmente son alcalinos, se pasa a usar un desinfectante ácido por 2 días y después se vuelve al desinfectante normal alcalino y se utiliza por 1 a 3 semanas. Todo depende de la disponibilidad y del costo que tenga. Pero la idea es eso. En el rango de 1 y 3 semanas usa un tipo de desinfectante que es alcalino, le da una pausa por 2 días utilizando un desinfectante ácido, cambia el pH, elimina muchos sales, limpia los sistemas y luego vuelve otra vez a sus desinfectantes y en ese ciclo se mantiene. Perfecto. Se recomienda agregar cloro al baño María. ¿Este cloro puede afectar el título de la vacuna de Marek? Bien. Miren, nosotros hemos tenido una práctica de agregar 200 partes por millón al baño María, al agua del baño María, con la única intención de que cualquier gota de las que el operario que prepara la vacuna y que no haya secado sus manos adecuadamente pueda escurrir a través del punto de declive sobre la aguja que está utilizando y que caiga dentro de la bolsa de diluyente que está preparando. Sabemos que con 200 partes por millón, cuando las agregamos encima de un tejido de vacuna de Marek, no bajamos el título. ¿Sabe cuándo lo bajamos? Cuando llegamos a 600 partes por millón de cloro. Por eso, nuestra recomendación con 200 partes por millón es lo suficiente como para prevenir un derrame accidental de una mano sucia con una gota de agua sobre la vacuna que se prepara y ayuda y no va a bajar el título. Si le agrega más de 200 partes por millón, sí, su riesgo es más alto de ser inactivado, sí. Pero hasta 600. ¿Y cada cuánto cambiarías el agua de este baño María? Todos los días. Esa agua se prepara, ese día se usa y ya se elimina. Y el otro día viene agua nueva. Correcto. Pero entonces digamos que ese baño María nos puede durar todo el proceso. Les puede durar todo el proceso. Bueno, honestamente, no. Porque con la temperatura el cloro va a evaporar, se va a ir. ¿Ya? Y si somos idealistas, yo diría que cada hora usted podría estar revisando y va a ver que le va a bajar. Pero después de 1 hora es probable que ya no tenga mucho cloro en 200 partes por millón, más aún con la temperatura del agua de descongelación. Perfecto. Pero entonces habría que reforzarlo, digamos que cada 2 horas. Pero no mucha gente hace un control de la concentración, Mauricio. Pero es una buena práctica. Ok. ¿Cuál sería el porcentaje de error tolerado en vacunación subcutánea? El porcentaje, el mínimo posible, honestamente. Especialmente si vamos a hablar de vacunas que son de HVT. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? HVT es un herpes virus de pavo. Y es un virus que va a infectar naturalmente a un pavo, pero no va a infectar naturalmente a un pollo de engorde. Pollito que no se vacuna es un pollito que no va a adquirir la inmunidad contra Marek por sus compañeros que están compartiendo la misma caja de transporte, porque ellos no van a diseminar ese virus vacunal a su vecino. ¿Cuánto sería un porcentaje? El error, la verdad es que el error entre más pequeño sea, mejor. ¿Qué podría yo decir que es aceptable? Tiene que ser en fracciones de un 1%. Si es 0.5%, bueno, pero ¿cuánto es tolerable? Es que
digamos que se podría tolerar un error de un 0.5 o 0.8%. Pero ahí estoy siendo muy temerario al decirlo, pero es porque aquí el objetivo es la inmunidad de población. Y este tipo de vacuna, si no está administrado, es un error y es un animal más susceptible a enfermedad. Y a veces solo bastan 2 o 3 animales que sean susceptibles en una población para que se enfermen y repliquen a números tan altos que animales vacunados no puedan protegerse y entonces se tiene un brote. Correcto. Héctor, ¿cada cuántos huevos hay que revisar la placa control? Cada carrito voy a ponerlo más sencillo. Tan frecuentemente como usted pueda, mejor. Pero esa frecuencia tiene un costo por el desperdicio de la vacuna cuando se hace el control de calidad. Entonces hay que buscar una racionalidad. La racionalidad nosotros la encontramos en un carro de incubación para que, un carro de la incubadora que se transfiere a la máquina nacedora. Cuando se termina, si hubiese algún problema de agujas taponeadas, entonces usted tiene las herramientas para minimizar la falta de vacunación o los errores de vacunación. Correcto. Doctor, ¿qué piensas sobre la aplicación de coccidia y bronquitis juntas mediante la vacunación en spray en el primer día de vida del pollito? Sé que lo han hecho. Son interesantes, sí, se ha hecho. No tengo experiencia de primera mano para poder tener un criterio. Las dos utilizan el aire como medio de dispersión. Ahí es donde quiero ir. Se usa, pero la partícula viral es mucho más pequeña que la partícula de un oquiste. Y para la suspensión del oquiste en una gota de agua que es aerolizada, que es aerolizada. Un spray, sí. La palabra es pulverizada. Se requiere un tamaño de gota que pueda acarrear el oquiste, que es un poquito más grande que la gota que requiere el virus de bronquitis infecciosa. Ahí tal vez el secreto sea la presión de aplicación de la presión de pulverización para formar las gotas de transporte de la vacuna. Y aquí es donde me falta la experiencia para poder contestarle adecuadamente a la persona que hizo la pregunta. No sé si la presión necesaria para aplicar la vacuna de coccidia pueda afectar la estructura del virus de bronquitis. Mi primera intuición es que no lo debería. Pero esa es la única preocupación que yo tendría para tener certeza de que las dos vacunas combinadas vayan a ser efectivas. El tipo de presión. Ahí sí no sé si Kit puede tener una opinión, pero más concreta. Maybe could you help us with this? What do you think about the apply the coccidia and the bronchitis vaccine together in the spray, with the spray? I'm not certain what that is. I mean, I think either of you being veterinarians are probably a little bit more educated on that thing. I think there's always some potential complicating factors of combining certain vaccines that you've got to really do some research on and see if they have effects on each other. So you certainly can't do it without really getting some positive research data on it. Problems. Correcto. Sí, digamos que
Hay un montón de factores, como decía el doctor Tarcisio, que podrían estar afectando una u otra vacuna. Habría que medir muy bien, digamos, el cómo y cuándo se está haciendo para, digamos, determinar si hubo una afectación o no. Bueno, vamos a la última pregunta. Están surgiendo muchas más preguntas aún. Igual no desesperen, que una vez terminada la conferencia, las preguntas que faltaron por responder serán enviadas a su correo, con su debida respuesta, obviamente, y ahí podrán atender, sino que por cuestiones de tiempo ya me toca escoger la última. Nos vamos con la siguiente. ¿Qué porcentaje de contaminación puede ser permitido y qué porcentaje de huevo clasificado como huevo puede ser aceptable? Ok. Vean, en huevo, en un estudio que estuve viendo, huevo limpio tenía 0% de huevo contaminado, huevo podrido, huevo que explotaba, huevo limpio. Huevo sucio tiene de un 3 a un 5% de huevo que explota, contaminado. La mezcla entre uno y otro, cuando están combinados, ¿qué es lo que podría esperar? Alrededor del 0.5% de huevo contaminado, en una mezcla que tenga algo de huevo sucio. No, perdón, una mezcla que tenga algo de huevo sucio es más de un 0.5%. En los huevos normales, como quedados como limpio, lo aceptable es 0.5%. El estudio que había visto era que todos eran perfectos, porque compararon el nacimiento entre huevo limpio y huevo sucio. Y para tener certeza que era huevo limpio, los estudiantes que estaban haciendo el estudio agarraron el huevo directamente de los nidos cuando lo ponían. Garantizaron que estaba muy limpio. Entonces, para una carga normal con ciertos niveles de suciedad es alrededor del 0.5%, idealmente, que no pase más de un 1%. Huevos cuando son sucios, ustedes van a tener del 3 al 5% de huevos contaminados. Perfecto. Bueno, no siendo un gusto haberlo tenido acá, doctor. Muchísimas Muchas gracias por gracias, su Mau. colaboración, por su ayuda, por su presentación y responder las preguntas. Muchas Les gracias, recuerdo Mauricio. nuevamente a todos los participantes que por estar registrados a nuestro webinar se les va a mandar un material extra a sus correos, al que tienen registrado, digamos, en el momento de la inscripción. Adicional a esto van a poder encontrar, digamos, esta charla en nuestro canal de YouTube y las respuestas que no fueron contestadas serán enviadas al correo para que, digamos, salgamos de la duda todas estas preguntas tan interesantes que quedaron faltando. No siendo más, un agradecimiento nuevamente a todos, al doctor Tarcisio por acompañarnos, al doctor Kit Brownwell por estar con nosotros también y espero volverlos a ver pronto. Un saludo a todos. Gracias, Mauricio. Tenga feliz tarde. Igualmente, doctor.